Okay, let's go. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a Trazos. Pues hoy nos viene a ver un gran amigo y gran mexicano, que es Enrique Navarrete. Mira, por allí suena un mexicano de fondo. Bueno, ¡Arriba México! que hoy juega México esta tarde, o sea que vamos a esperar a terminar la charla y ya os diréis después. Bueno, daros las gracias por venir. La verdad es que Enrique es un súper profesional, por eso lo hemos traído, no solo porque sea amigo. Ha animado, según habéis visto en la publicidad, ha animado en Shrek, ha animado en Ants, en Bichos, si os acordáis de la película, ha animado en El Príncipe de Egipto, Príncipe de Egipto, ha animado en Madagascar, ha hecho un montón de pelis, sobre todo en DreamWorks, en Estados Unidos. Y bueno, pues viene un poco a hablar de eso, de esa experiencia, ¿vale? No solamente de animación, sino bueno, de todo lo que ha hecho en su vida un poco, ¿no? Y básicamente es eso. Le voy a pasar la palabra a Enrique. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Nada más que ahí ya me veo, para la gente de online. Pues gracias, Juan, por invitarme. Sí, somos amigos de hace años. Gracias por venir. Les voy a platicar pues un poquito mi experiencia, cómo es que llegué a trabajar en DreamWorks, porque pues, sí, la gente me dice, ¿cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo se le hace? Bueno, yo diría que cada quien hace su camino, ¿no? A veces me dicen, es que estuvo muy fácil para ti. La verdad es que pues no es que haya sido tan fácil, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que ir viendo por dónde se mueve para llegar a donde uno quiere, ¿no? Entonces, para empezar, eso es mi logo, esa es mi imagen corporativa y está en inglés, es Enrique. Y eso es porque los americanos, cuando veían mi nombre, pues la E al final no se pronuncia en inglés y la U tampoco. Entonces, cuando me buscaban en DreamWorks y querían que fuera una junta, decían, Enrique, algo así, ¿no? O sea, ni siquiera se entendía que era Enrique. Entonces yo me puse, en lugar de ponerme como era mi nombre, Enrique, me puse así, y si lo hablan en inglés, suena un poquito como Enrique. Entonces me quedó así, por eso ya firmo así, desde entonces, desde DreamWorks, ¿no? Entonces ese es mi correo, por cierto, Enrique. Bueno, vamos a ver entonces un poquito mi historia. Les voy a platicar sobre todo, voy a hacer un énfasis en algo que me tocó a mí vivir muy de cerca, que fue la transición de 2D a 3D. Yo soy originalmente animador 2D, ¿vale? Pero analógico. O sea, yo aprendí con papel y con lápiz. Y cuando de pronto, justo cuando yo llegué a DreamWorks, pues tuve que hacer ese cambio. Déjame, veo que esa función. Para abajo, ¿verdad? Acá. Bueno, acá les platico, estas son las películas en las que he participado. Yo originalmente estudié diseño gráfico, luego hice un máster de animación en Canadá, en una escuela que se llama Sheridan College, que les digo fue animación clásica analógica, ¿vale? Y luego hice una maestría oficial en cine, o sea, yo soy cineasta, pero sobre todo en animación, ¿vale? Y he producido, he dirigido y animado. Y desafortunadamente me dediqué mucho tiempo a hacer publicidad y pues hice muchísimos comerciales, muchísimos anuncios. Entonces es algo de lo que quizá no esté yo tan orgulloso, porque perdí mucho tiempo haciendo comerciales en lugar de estar haciendo más películas, ¿vale? Pero bueno, cuando yo estaba en Sheridan College, terminamos, digamos, nuestro tercer año, son 3 años de máster, y hacen una especie como de mercado de artistas. Y entonces cada uno de nosotros ponía en aquel entonces pues un reel, dibujos, diseños y cosas así. Y entonces venían diferentes compañías, podría haber sido, digo, en ese caso fue DreamWorks, ILM, Pixar, Disney y varias, ¿no? Y entonces ahí fue donde se dio como el primer contacto con ellos. Ahora les platico un poquito más. Les voy a enseñar algunas de mis escenas en Shrek 2 y algunas en Madagascar, ¿vale? Quizá no ponga todas, pero vamos a ver. Come on, Shrek, don't feel bad. Almost everybody that meets you wants to kill you. That's what the king said. Oh, sorry. Ay, joder, ¿cómo que no se ve? Shrek.
Hold the phone. Happiness. A teardrop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. No, that's the old Keebler's place. Let's just back away slowly. That's the fairy godmother's cottage. She's the largest producer of hexes and potions in the whole kingdom. Then why don't we pop in there for a spell? Spell? One of you drinks this, you both will be fine. Happiness, comfort, and beauty divine. You both will be fine. I guess it means it'll affect unity. Shrek, you drink that, there's no going back. I know. But no more wallowing in the mud. I know. And no more itchy butt cracks. I know. You love being I old. know. Bueno, voy a cortar ahí. Te hiciste media película, Enrique. Esto es Madagascar, pero con el doblaje mexicano. Con pijama. Joder, se para. Tú, cuadrúpedo. ¿Do you speak español? Yo lo explico. ¿Qué continente es este? La naturaleza. Volver a sus raíces. Aire limpio. Espacios abiertos. Bueno, dicen que hay espacios abiertos en Miami. ¿Miami? Solo tienes que tomar la línea norte del tren hasta la estación Gran Central. ¿Era así? Entonces tomaría el tren. Hipotéticamente. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! ¡Una letrina! Bueno, Muy bien, no lo voy a dejar todo. exterior. En este lado lo pasaremos en grande, sobreviviendo hasta Ahí que está un nos poquito más. vayamos. Get out of the latrine. I have to take a leak. Esa última escena, ahora se las voy a platicar qué fue lo que pasó, porque no salió en la película. Entonces, creo que algo pasó, Juan. No. A ver, ahora. No. Ahí está. A ver, déjame regresar entonces. Ok, estamos en Madagascar. Bueno, entonces les decía que obviamente me dirán, oye, ¿por qué te quisiste dedicar a hacer animación? Bueno, tengo que confesar que para mí Star Wars fue una influencia muy grande, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria vi Star Wars y quedé maravillado y siempre dije, bueno, yo quiero hacer algo así. Yo quería hacer efectos visuales, quería hacer monstruos, quería hacer animación en general. Pero de repente salió un video de Michael Jackson. Y ese video de Michael Jackson, que tiene una técnica que en aquel momento era una técnica muy novedosa, que era morphing, yo lo vi y dije, es que esto es lo máximo para mí. Esto realmente es algo que yo nunca hubiera podido pensar cómo se hacía. Y curiosamente, luego me tocó trabajar en la compañía que lo hizo. Ese video es el video de Black or White, que muy probablemente conocen. ¿Qué compañía había hecho este videoclip? Lo hizo una compañía que se llama Pacific Data Images en San Francisco. Entonces dije, es que yo tengo que ir a trabajar ahí. O sea, era para mí todavía más importante trabajar ahí que haciendo Star Wars, ¿no? Porque realmente esto era lo que más me movía. Y entonces, curiosamente, cuando justamente les platico que en el Sheridan College organiza este mercado de artistas, una de las compañías que me propuso una entrevista de trabajo, al final del día, después de ver todos tus reel y tus dibujos y todo eso, publican una lista. Entonces, una de las compañías que me propuso trabajo, bueno, entrevista, fue justamente Pacific Data Images. Habían ido y habían visto mi animación y mis diseños y me habían puesto para una entrevista al siguiente día. Pero junto con ellos estaba ILM, que ILM es la compañía que había hecho Star Wars, Industrial Light and Magic. Estaba DreamWorks, esto fue en el año 1995. DreamWorks se había formado recientemente, o sea, tenía 3 meses, 4 meses cuando fueron a buscar animadores a Sheridan College. Y me ofrecieron otros 2 estudios más, ¿no? Entrevistas. Imagínense ustedes, pues,
recién egresado de este máster, tener entrevista con estos estudios que eran muy potentes en aquel entonces, excepto DreamWorks. DreamWorks nadie sabía de ellos. DreamWorks solo se sabía que Steven Spielberg se había asociado con Jeffrey Katzenberg para hacer, y con un tal David Giffen, para hacer una compañía para competir contra Disney, ¿vale? Pero nadie sabía de ellos, no sabían cuál proyecto, ni nada, no eran famosos. Y entonces me siento a platicar con Pacific Data Images, que era la compañía que justo había hecho este videoclip, y me ofrecen trabajo. Y lo que me ofrecieron, ahí están las compañías que me ofrecieron trabajo, con las cuales me entrevisté. PDI me ofrecía ir a trabajar como animador para hacer dobles digitales, porque en aquel entonces ya se estaban utilizando los ordenadores para hacer algo de VFX, pero todavía no se estrenaba Toy Story. Entonces se hacían dobles digitales, era una película de Batman, en donde Batman pues, se aventaba y cuando caía era un doble digital y luego cuando ya tocaba el piso ya era el actor, ¿no? Entonces me ofrecieron hacer eso. Para mí era increíble poder trabajar en PDI, pero de repente llega DreamWorks. Y entonces DreamWorks, les digo que no sabía yo realmente o nadie sabía lo que iban a hacer, pero me dicen, a ver, te ofrecemos lo siguiente, te ofrecemos 6 meses de entrenamiento pagado con los mejores animadores del mundo, porque estamos trayendo gente de Disney, animadores muy famosos de Disney, para que trabajen en nuestro proyecto que se llama Príncipe de Egipto, que también en aquel entonces nadie sabía que era Príncipe de Egipto, ¿no? Pero bueno, cuando a mí me dijeron, te vamos a pagar por aprender, eso superaba y era la compañía de mis sueños, que era PDI, ¿no? Porque lo que yo quería era aprender. Yo tenía 25 años cuando eso pasó, 27, una cosa así. Entonces dije, no, yo antes de ir a PDI, prefiero aprender. Y luego ILM, que era la compañía de George Lucas en aquel entonces, me ofrecía ir a hacer un proyecto. Lo único es que no sabía cuál, porque no me dijeron cuál, pero era donde se había hecho Star Wars, ¿no? Entonces, las otras 2 compañías, Sinar y Phoenix, la verdad es que no eran tan famosas porque eran locales de Canadá. Pero, ¿qué escogen ustedes? ¿Escogen irse a la compañía de sus sueños o escogen aprender? Yo escogí aprender, porque dije, seguro PDI puede venir más adelante, o ILM puede venir más adelante. Y les platicaré qué fue lo que pasó con esas compañías, ¿no? Entonces, pues decidí irme a DreamWorks con estos 3 señores a un proyecto que era Príncipe de Egipto, ¿no? Que sinceramente, pues nadie le tenía mucha fe porque nadie se había atrevido a hacer una cosa religiosa con tanto presupuesto. Pero sinceramente, si ustedes ven esa película, inclusive ahora, es una película bellísima. O sea, es una película que, pues, digamos que los años no le han pegado tan duro, ¿no? O sea, como que han envejecido bastante bien. Y, pues, digo, tengo una anécdota con Steven Spielberg, que creo que inclusive puede ser curiosa para justamente este fin de semana. Este fin de semana se estrena su nueva película, ¿sí? Se han oído hablar de su nueva película. Bueno, la anécdota que yo tengo con él fue que, o sea, realmente no es que fuéramos amigos ni nada, o sea, él era mi jefe y me llegaba a las juntas y nos decía qué hacer. Pero en DreamWorks teníamos nosotros desayuno y lunch gratis, era buffet, ¿vale? Si tú llegabas antes de las 9, podías desayunar gratis. Y a las 12 se servía el desayuno y era un buffet. Y pues nosotros a veces pues tomábamos el lunch y nos íbamos a comer adentro de los estudios Universal. Y dentro de los estudios Universal, porque nosotros éramos parte de Universal, como DreamWorks era parte de Universal, teníamos entrada libre a los estudios Universal. Entonces con nuestro lunch nos íbamos en grupo, los amigos, y nos sentábamos en los sets donde se hacían las películas. Y por ejemplo, tomábamos nuestro lunch en el set de Back to the Future, justo en el Zócalo, donde pasó Marty, donde está la cafetería, está el reloj y todo eso, ahí justo nos sentábamos a comer el lunch. O luego caminamos un poco más allá y había una pequeña loma y ahí estaba el Motel Bates de Psicosis. Imagínense los lugares donde nos podíamos sentar a comer una pasada auténticamente. Bueno, la anécdota con Steven Spielberg fue que ese buffet que nos ponían para desayunar,
se lo ponían a toda la compañía. Y DreamWorks estaba, digamos que en la oficina de DreamWorks estaba, eso es los estudios Universal, y DreamWorks estaba pegado justo en una de las entradas de la parte de atrás, ¿no? Y adentro estaba la oficina de Steven Spielberg, que se llama Amblimation. Y entonces él, en su oficina, tiene un cine. O sea, él realmente no va al cine. Él va a su propio cine y ahí le llevan las películas y ahí le hacen todos los estrenos. Y es un cine tal cual, nada más que es pequeño y tiene su dulcería y todo, ¿no? Entonces todo es gratis. Entonces, cada semana, los viernes, hacían los estrenos y nos invitaban a los empleados. Te tenías que apuntar, ¿vale? Resulta que llega esta semana X y ponen una película que se llamaba Amblin. Y dicen todo el mundo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es Amblin? Bueno, la película Amblin fue la película con la que él se recibió como director cuando estaba estudiando, ¿vale? Y se trata de dos chavales que hacen su viaje a Hollywood para tratar de ser artistas, ¿no? Pero bueno, el día que la exhibieron, ese día yo me apunté junto con un amigo para ir a ver la película, pero éramos solamente 3 personas. Y los estrenos eran a las 10 de la mañana. O sea, los viernes a las 10 era la hora que ponían las películas. Entonces, llegamos nosotros y no habíamos desayunado. Entonces me dice mi amigo, vamos a sentarnos a desayunar. Entonces nos sentamos, nos servimos y nos sentamos a desayunar. Y estábamos solos, no había nadie más. Él y yo aquí, ahí solos, esperando que dieran las 10. Y en eso llega Steven Spielberg. Se sirve su desayuno. Y como éramos los únicos, de repente se sirve su cereal, voltea y se dirige hacia nosotros y viene y nos dice, ¿me puedo sentar? Imagínense, nosotros, joder, pues sí, te puedes sentar, claro que sí. Entonces, sentó con nosotros y estábamos los 3 sentados. Y nos dijo, ¿qué? Vienen a ver mi película, así, ojalá y les guste y tal y tal. Y ahí nos hizo algo de conversación, mi amigo, un canadiense, que era bastante rebelde, bastante extraño, pero bueno, hicimos ahí cierta plática, pero de repente mi amigo le dice, señor Spielberg, ¿le puedo preguntar algo? Pero es fuera de tema. Le dice, sí, claro. ¿Existen los extraterrestres? Joder, yo me fui para atrás. Oye, ¿cómo te atreves a preguntarle eso? Y entonces Spielberg se rió. Dice, ¿por qué me preguntas eso? Dice, porque hay una leyenda urbana que dice que usted hizo E.T. porque el gobierno americano le pidió que hiciera esa película porque va a haber una revelación y quieren irnos entrenando. Y entonces tiene mucho que ver con lo que está pasando, con lo que va a pasar este fin de semana, ¿no? Entonces, los que quería yo platicar porque fue algo que pasó. Y él dijo, no, yo no sé si existan o no. Lo que hice fue esta película porque pensé que era una bonita historia para contar, ¿no? La gente se iba a identificar. Pero bueno, eso fue un poco una anécdota. Estuve en Príncipe de Egipto alrededor de 8 meses. Yo empecé como asistente de animador, que es, digamos, cuando empiezas como animador, pues lo primero que haces es ser asistente y ya luego eres animador, ¿vale? Entonces, quisiera yo aquí poner este clip. Vamos a ver. But one weak link. Ay, joder. A ver si se puede volver a ver. Adelante y atrás. But one weak link. Vale. Ahí ya se vio completo. Déjenme lo repito otra vez. But one weak link. Vale. Entonces, realmente esta escena no la animé yo, pero yo la asistí. Esta escena la animó un animador muy bueno que se llama Christophe Serrand, que en ese momento era mi jefe. Un francés realmente muy, muy bueno. Entonces él hizo el ROF. Vamos a ver ahorita el ROF. Este es el ROF. But one weak link. Joder, otra vez. But one weak link. ¿Vale? Entonces el ROF, eso me lo dio a mi Christophe y yo hice esto. Esta es la... But one weak link. Ok, vamos a regresar y vamos a ponerlo otra vez. But one weak link. Ese es mi trabajo. Ven, del ROF a esto fue lo que yo hice. O sea, realmente el animador te da el ROF y tú lo metes a modelo y lo pasas en limpio. Este es el trabajo que yo hice. Es lo único que tenía yo para mostrarles del Príncipe de Egipto. Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa para decirles, seguramente ustedes sabrán cómo hacer 2D o cómo se hace el 2D. Y quiero comparar contra cómo se hace ahora el 3D, ¿vale? En ese momento el ROF, si se fijan, el ROF tenía un dibujo y luego ese dibujo se sostenía por 10 cuadros, y luego se ponía otro y se sostenía por otros 5, por ejemplo, otros 6, y luego otro, y eso se sostenía por diferentes cuadros, ¿vale? Entonces teníamos cuadro, cuadro,
cuadros, o sea, eran 10 cuadros, 10 cuadros, 10 cuadros, o 10, 20, lo que sea, ¿no? Entonces, esa idea de que un dibujo se sostiene por X número de cuadros o de frames, eso es importantísimo, por lo que voy a decirles en un momentito. A la hora de que te sientas a hacer 3D, o cuando nosotros nos sentamos a hacer 3D la primera vez, era imposible de entenderlo, porque es tan potente el software que no sabíamos cómo, por más que intentábamos, todo flotaba. Era imposible de sostenerlo hasta que a alguien se le ocurrió hacer justo lo que se hace en 2D, sostener el primer dibujo, dejarlo 10 cuadros, poner el segundo, sostenerlo y dejarlo otros X número de cuadros, ¿no? Entonces, ahora les platico un poquito de eso. Vamos a regresar a ese tema. Estando en Príncipe de Egipto, de repente nos convoca Jeffrey Katzenberg a 300 animadores clásicos que estábamos ahí y nos junta en el patio central de DreamWorks y dice, señores, se va a estrenar Toy Story 1. Nuestra competencia está haciendo animación por ordenador y nosotros tenemos que empezar a hacer algo de animación por ordenador. Así que les vamos a enseñar a hacer animación por ordenador. ¿Quién de todos ustedes quiere el entrenamiento? Y de todos estos 300 animadores que había ahí, 3 personas levantamos la mano. Imagínense nada más. Solo 3 personas. Yo ya sabía utilizar el ordenador porque yo soy diseñador gráfico. Yo ya sabía usar Photoshop, Illustrator, PageMaker, X número de softwares, ¿no? Pero como éramos animadores clásicos, la mayoría de la gente no sabía ni siquiera cómo prender un ordenador. Cuando nos dijeron que nos iban a capacitar, yo levanté la mano, me dijeron, vale, vengan ustedes 3. Y habló Katzenberg con nosotros en privado y nos dijo, a partir del lunes se presentan, por favor, en este nuevo laboratorio secreto que pusimos. Y es un proyecto secreto, no les puedo decir de qué trata, pero ya que lleguen allá, les vamos a platicar. Entonces, el proyecto secreto, vamos a empezar a ver. Este es un reino, ¿vale? Es un reino. Esto es súper oscuro, la verdad es que esta primer intento de esta película es súper, súper oscura. Este es este reino en donde pues, todo está torcido, ¿no? Todo está oscuro. Son los bocetos originales. Vean este. ¿Alguien reconoce este personaje? Este es Shrek. Es el original de Shrek. Así fue Shrek en un principio. Y ese fue el personaje que yo acabé animando cuando participé en este proyecto secreto, con el cual aprendí a hacer animación por ordenador. Y lo increíble es que el proyecto que hicimos en aquel momento fue tan feo, tan feo, que cuando lo vio Jeffrey Katzenberg, llegó, lo vio y dijo, esto no es lo que yo estaba buscando, se cancela el proyecto. Y entonces cerró todo y empezó a despedir a la gente. Entonces imagínense la frustración en mí de, joder, me vine yo para acá a aprender animación por ordenador y me van a acabar despidiendo. O sea, yo hubiera estado mejor en Príncipe de Egipto, ¿no? Y aparte, cuando nos sentó el director y el productor y nos dijeron, bueno, la película trata de un ogro, que su mascota es un burro que habla, que el burro se enamora del dragón, que el dragón, que la princesa es una ogra, que cuando canta explota los pajaritos. Joder, o sea, cuando vimos eso como historia, dijimos, ¿qué es esto? No hace ningún sentido. Entonces, después de ver que la historia no valía la pena y que me iban a acabar despidiendo, dije, ¿para qué vine esta locura? O sea, dije, no, me voy a tener que regresar a México y aquí acabó mi carrera. Pero es horrible, no sé qué piensan de él, pero es realmente espeluznante. La verdad es que cuando tú veías a Shrek en alta, hasta daba miedo, ¿eh? O sea, lo veías de cerca y en alta, daba miedo. O sea, los niños hubieran llorado en el cine, sinceramente.
Y aquí está un poco, estas son fotografías mías de cómo se hizo ese corto. No había forma de modelar orgánico, como ahora está ZBrush, ¿no? Entonces todo se hizo en esculturas. Estas son fotografías de las esculturas de ese Shrek para ese test. Si se fijan, del lado derecho, se ve que está dividido en tres, lo que es la boca, el cuello y la parte de arriba, que son los ojos. Y se ensamblaban todas las figuritas. Y ahí están todas las bocas y del lado izquierdo arriba están todos los ojos. Entonces se ensamblaban y se escaneaban y ya escaneado se hacía una librería. Ahora se hace de otra forma completamente distinta, por eso les quería poner para que lo vean. Miren, este es el modelo justamente de ese personaje, hecho en plastilina. Y ya terminado, lo que hicieron fue escanearlo y luego lo animamos nosotros, ¿no? Y este es el otro personaje, el que se avienta y que quiere asaltar a Shrek. Este se llamaba el ladrón, ¿no? Esta es la cara. Y se fijan, arriba a la izquierda está con los ojos saltones porque Shrek lo agarra del cuello y se le botan los ojos, ¿no? Entonces está esculpido ese del lado izquierdo arriba. Y bueno, no me despidieron. ¿Por qué? Pues porque sabía yo dibujar, era artista clásico, y entonces cuando llegué yo con el productor de Shrek, que había despedido a todo el mundo, me dice, oye, ¿tú sabes dibujar? Sí. Yo vengo de Príncipe de Egipto. Ah, vienes del Príncipe de Egipto. Ah, bueno, pues regrésate a Príncipe de Egipto porque hace falta gente allá. Yo, joder, bendito sea Dios, no me despidieron. Entonces, yo primero trabajé con Christophe Serrán y luego trabajé con James Baxter. James Baxter es un animador famosísimo. Bueno, él fue mi segundo supervisor, ¿no? Y entonces ya de regreso al Príncipe de Egipto, trabajé otros 6 meses en Príncipe de Egipto. Pero animando, primero animábamos esclavos, animábamos a Seti, Seti es el personaje que vieron animando 2D, y con James Baxter animábamos a Moisés, ¿vale? Y entonces, estando sentado ahí, después de 6 meses de estar de regreso, de repente suena el teléfono, suena mi teléfono aquí en mi escritorio, contesto y, oh sorpresa, dice, Enrique, sí, te habla Marilyn Friedman de PDI, de mi compañía de los sueños, de esa compañía que había hecho el video de Michael Jackson. Y yo, joder, no me llames aquí, este es mi trabajo, te vas a meter en un problema. Y entonces me dice, no, tu jefa me dio tu número. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, porque si tú no sabes, DreamWorks acaba de comprar PDI. Compró creo que el 50% de PDI, y ahora vamos a hacer un proyecto en animación por ordenador, el segundo en toda la historia, que se llama Ants. Justo se estrenó Toy Story y al año se estrenó Ants y luego se estrenó Bugs Life. ¿Vale? Entonces, cuando me llamó y me dice, te hablamos de PDI y ahora es PDI DreamWorks, vente a trabajar a Hormiguitas. Dije, no puede ser, voy a trabajar en la compañía de mis sueños y aparte me voy con DreamWorks. Entonces, en ese momento me tuve que mudar de Los Ángeles a San Francisco porque PDI estaba en San Francisco. Fue todo un lío irme para allá, pero bueno, acabé animando Hormiguitas y les voy a enseñar un solo plano de Hormiguitas porque no, o sea, es tan viejo y se ve tan old fashion que digo, aquí nada más un solo plano. Pero quiero hacer el énfasis en que la forma en la que se animó fue justamente siguiendo lo que les decía de hacer una pose y sostenerla, hacer una pose y sostenerla, y hacer una pose y sostenerla, que es exactamente lo que se hace en 2D, ¿vale? Cuando estuvimos haciendo el test de Shrek, el que vieron que estaba muy feo, no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y entonces lo que acabamos haciendo era que lo animábamos en 2D, teníamos una mesa, lo animaba yo en 2D, y ya que estaba animado, se lo pegaba yo a Softimage, lo estábamos animando en Softimage, lo subíamos como referencia y lo calcábamos. Pero lo hacíamos 2 veces, porque no sabíamos cómo hacer animación por ordenador, porque nadie lo había hecho antes, porque se estaba haciendo en ese momento Toy Story. Entonces nadie tenía la técnica. Ya la había inventado John Lasseter, pero no nos la habían compartido, ¿vale? Entonces cuando llegamos a hacer esto en PDI, pues tuvimos que inventarnos una técnica, ¿no? Y llegó como supervisor un supervisor que había venido desde Pixar y había trabajado en Toy Story 1, y nos enseñó ya, digamos, a atar ese proceso de sostener y luego cambiar y volver a sostener el dibujo, ¿no? O las poses. Entonces, esto es un blocking de uno de los planos que animé yo en Hormiguitas. Vamos a verlo. Well,
A few seconds isn't much, but I guess if it's quality time. So, how was your day? Ahora lo pongo otra vez, pero se fijaron, es 98, febrero del 98. Abajo a la izquierda lo dice. Vamos a verlo otra vez. Well, a few seconds isn't much, but I guess if it's quality time. So, how was your day? Si se fijan, bueno, esto es blocking, es muy, muy tieso, pero se dan cuenta de que está en una pose, se mueve y se queda en otra pose, se mueve y se queda en otra pose. Eso es exactamente aplicando la técnica del 2D al 3D. Y lo pudimos hacer porque llegó esta persona de Pixar con la técnica de John Lasseter a enseñarnos ya finalmente cómo se hacía, ¿vale? Entonces produjimos toda la película con esa técnica y fue realmente un reto enorme, pero nos sentimos muy orgullosos de haber hecho esa película, ¿no? La segunda de toda la historia de animación por ordenador. Y cuando terminamos Hormiguitas, pues dijimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y entonces viene mi jefa y me dice, Enrique, queremos ahora ofrecerte un nuevo contrato para la siguiente película. Y yo, sí, joder, ¿cuál es la siguiente película? Es una película que se llama Shrek. ¿Qué? Yo no, otra vez Shrek, no, por favor. Yo vengo de ahí, no me gustó la experiencia. No, pero es un contrato. No me interesa. ¿Pero cómo no te interesa? No, renuncio. Y renuncié. Y me regresé a México. Y entonces no hice Shrek hasta después. Porque ustedes van a decir, ¿cómo? Si está diciendo que hizo Shrek, ¿no? No hice Shrek 1. Hice solamente la producción del test que vieron, que salió muy feo, pero estoy considerada como parte un poco del equipo, ¿no? Bueno, resulta que renuncio a Shrek 1 y gano el Oscar. Joder, y ahí está un amigo mío con el Oscar en la mano. Y dije, caramba, o sea, eso me tocaba a mí. Y entonces, la verdad, y cuando yo fui a ver Shrek 1 al cine, dije, iba yo así, como diciendo que esté mala, que esté mala, que esté mala, y estaba buenísimo. No puede ser que me haya yo perdido esta joya de película. Pero resulta que estando de viaje, en ese momento yo ya tenía mi compañía en México y hacíamos comerciales. Les digo que hice muchos comerciales. Y me fui a un congreso en Las Vegas y resulta que estando en el congreso en Las Vegas, me llama un amigo y me dice, oye, se murió Edith, un muy amigo mío de DreamWorks, se había muerto. Y ese fin de semana estaba yo en Las Vegas y me dice, mi otro amigo me dice, pues ven al funeral. Entonces tomé un avión de Las Vegas a San Francisco y fui al funeral de mi amigo Edith. Muy triste y todo, pero me topé con mi ex jefe. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo comerciales. ¿Y te gusta? No, estoy hasta acá de los comerciales. Me dice, pues regresa con nosotros, vamos a hacer Shrek 2 y vamos a hacer otros proyectos. Y dije, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Ese era mi proyecto y yo por tonto renuncié. Dice, no tienes ni siquiera que mandar tu reel. Tú eres parte del equipo, vente para acá. Te mando el contrato. Regresé a México, vendí mi compañía y me volví a San Francisco a hacer Shrek 2. Y fue realmente una gran experiencia, sinceramente. Estoy súper orgulloso, ¿no? Shrek de repente rompe pues todos los récords de taquilla y se vuelve el proyecto más famoso de todos, ¿no? Shrek 2 fue el que rompió los récords de taquilla. Por mucho tiempo fue la película más taquillera. Ahora creo que ya Frozen y algunos otros los han desbancado, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver proceso de uno de los planos que yo hice en Shrek 2. Y entonces voy a ir haciendo un poquito, quizá no sé cuántos de ustedes sean realmente animadores, estén estudiando animación 3D o 2D, pero este proceso que les voy a poner es exactamente tal cual como yo fui haciendo el plano. Y es el proceso que habíamos aprendido desde Hormiguitas y que venía desde John Lasseter de Pixar, ¿vale? Entonces, esto que van a ver ahorita es como yo recibí el plano que iba yo a animar. Entonces aquí les pido que lo vean y digan, joder, o sea, tengo que animar esto, oigan lo que dice y le tienes que dar vida. En aquel entonces no había móviles, no había YouTube, no había forma de grabarte ni de sacar referencia. Tenías que imaginar todo. Entonces, por eso necesitas ser buen artista, porque a veces tienes que imaginar. Y debes de saber plasmar lo que tienes en la cabeza, el acting que tienes en la cabeza, necesitas saber plasmarlo rápidamente en un papel o en un personaje posable, como en ese momento era Shrek, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo me entregaron a mí este plan.
drop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Eso fue lo que yo recibí. Lo vamos a ver otra vez. Drop away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. ¿Vale? Entonces el reto aquí es hacer que realmente Shrek, digamos que dé el mensaje que tiene que dar en cada plano, ¿vale? Entonces te dan 1 o 2 días para hacer cada blocking, o sea, cada plano, ¿no? Entonces esto fue lo primero que yo presenté de blocking. Recordemos, el blocking es pose 1, lo sostienes, pose 2, lo sostienes, pose 3, lo sostienes. Entonces se ve mecánico, pero se entiende el acting, ¿vale? Vamos a verlo. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Vamos a verlo otra vez porque ese sí se ve muy mal. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. ¿Vale? No sé si lo pongo otra vez. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Bueno, es simplemente lo menos que puedes hacer para que se entienda tu acting. Entonces lo ve el director y te dice, sigue adelante, está bien, o modifícale aquí, modifícale allá. Entonces te dan un par de días más para presentar lo que sería el Blocking Plus actualmente. En aquel momento se llamaba First Pass, ahora se llama Blocking Plus. Entonces el Blocking Plus es agregarle un poquito más de animación, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Joder, vamos a verlo otra vez. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Bueno, ahí más o menos se vio, ¿no? Y luego está lo que sería el spline. En aquel entonces se llamaba Second Pass. Vamos a verlo. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Otra vez. A ver ahí. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Aquí en Spline corriges mucho el timing. Entonces aquí tenemos una nueva versión de Spline ya con mejor timing. Y Shrek en este caso voltea un poquito para acá y luego se dirige a Burro. Away. Joder. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Vamos a verlo otra vez. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. ¿Vale? Y luego tenemos ya lo que sería la versión con Polish o Final. En aquel entonces se llamaba Final. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Otra vez. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Entonces Polish y luego lo pasábamos a iluminación y texturizado. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Otra vez. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Bueno, joder. Away. Donkey, think of the saddest thing that's ever happened to you. Vale, bueno, entonces, joder, sí que se sufre poniendo esto, pero te dan alrededor de este plano como de una semana. O sea, la cuota por semana son 7 segundos más o menos. Entonces, te asignan unos 10 planos, por cada secuencia haces un buen trozo de la secuencia y tienes, pues no sé, quizá una semana por cada plano, una cosa así. Y vas haciéndolos a la vez varios, unos 3 distintos, ¿vale? Luego les quería platicar un poquito de Madagascar. Nosotros terminamos Shrek 2 un viernes y Shrek 2 era realista. O sea, realmente teníamos que hacer las cosas demasiado realistas y era un poco aburrido. Pero de repente, el siguiente lunes, empezamos Madagascar. O sea, no hubo ni un solo día de descanso. Y cuando empezamos Madagascar, pues resulta que era animación cartoon. Y de estar acostumbrados a hacer animación realista, ahora empezar a hacer animación cartoon era un salto, era una cosa muy difícil. Nos tuvimos que adaptar, nos tomó como alrededor de un mes y medio en adaptarnos. Pero el mayor cambio fue que los rigs, o sea, los modelos, en Shrek eran súper rígidos, o sea, tenían muy pocos controles, no los podías deformar. Y en Madagascar los podías deformar muchísimo porque tenían base de spline, o sea, podías hacer una curva y podías doblar, por ejemplo, el cuello de la jirafa, la podías doblar de muchas formas y los podías distorsionar, escalar y hacer un montón de cosas que en ninguno de los rigs de Shrek podías. Por ejemplo, el muñequito de jengibre o los cochinitos o Pinocho
eran rigs súper básicos que solamente rotaban y tenías que arreglártelas para que se vieran bien, ¿no? El muñequito de jengibre, pues animarlo era una pesadilla, porque tenía, o sea, eran 8 controles, 12 controles, o no sé, muy poquitos, ¿no? Y con eso se tenía que ver bien. Pero de repente llegamos a Madagascar y Madagascar, 300 controles o 400 controles y podías deformarlo, escalarlo, hacer 1000 cosas. Entonces fue difícil adaptarnos. Ahora, les voy a presentar acá no realmente cómo fue el método para hacer un plano. Lo que les voy a mostrar es una escena, es un plano que animé y lo hice 5 veces y a la mera hora lo quitaron de la película. ¿Por qué? Porque eso pasa muchísimo. O sea, metes muchos días, mucho trabajo, mucho esfuerzo en algo que quizá el director un día venga y diga, esto no se ve bien, fuera. Y así sacan secuencias completas de las películas. Este plano se los voy a poner. Vamos a ver ese pedacito de secuencia sin el plano, ¿vale? Les voy a decir, aquí, ahí iba este plano que ahora vamos a analizar. Vamos a verlo. Good. Okay. You all have your side, and I'll have mine. And if you need me, I'll be over here, on the fun side of the island, having a good old time. This is the fun side. This is the fun side where we're gonna have a great time surviving until we go home. Woo! I love this side. This side's the best. That side stinks. You're on the Jersey side of this cesspool. Well, now what do we do? Don't worry, Melman. I have a plan to get us rescued. Ahí. Can't wait to see the look on Marty's face when he sees this. Ooh, just look at him. He's helpless without us. Bueno, muchos de esos planos los hice yo, pero vamos a hablar del que quitaron. Entonces, justo cuando dice I got a plan to get us rescued, ¿sí? Entonces corta y está pegándole ya a una cosa que está construyendo. Ahí iba este plano. Entonces, Alex el león se volteaba y le decía a Melman, no sé si vieron la película, pero Melman, la jirafa, estaba dentro de un hueco que había hecho en la playa que supuestamente era su tumba, ¿no? Entonces, Alex volteaba después de pelearse con Marty, volteaba y le decía esto. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. A ver, otra vez. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. Quítate de la letrina que tengo que mear. Eso es lo que le dice. Quítate de la letrina que tengo que mear. Entonces, cuando me dan ese plano, estaba yo muerto de la risa y el director me dice, bueno, pues hazlo así, enojado, que se quite, ¿no? Y la jirafa Melman se tiene que quitar lo más rápido porque se asusta de que lo van a mear, ¿no? Entonces, hice este plano, hice esta opción, ¿no? Vean a Melman, ¿vale? Y me dice el director, no, quiero otro acting. Y es como estar haciendo tomas cuando estás en vivo, que te dice el doctor, no, ahora el director, ahora hazlo un poquito más feliz, ahora hazlo un poquito más triste, ahora hazlo tal. Es toma tras toma tras toma, pero en animación. Todas tus tomas tienen que estar bien hechas. O sea, no pueden estar mal animadas. O sea, tienes que actuarlas, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver la siguiente. Ya no sé si le puse play o no, pero ahora vamos a ver. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. Joder, a ver, si esta es distinta. Ven cómo se mueve Melman. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. O sea, se tiene que quitar rápido porque lo van a mear. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. ¿Vale? Se mueve diferente. Y luego esta última, que era la que le gustaba al director. Vamos a verla. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. Joder. Vean. We do. Get out of the latrine. I have to take a leak. Y creo que esta, aquí ya la edité. Aquí ya la edité dentro de la secuencia. La secuencia que vimos al principio, le puse esta escena y me van a decir ustedes si tenía razón el director de quitarla o de dejarla. Vamos a verlo. Good. Okay. You all have your side, and I'll have mine. And if you need me, I'll be over here, on the fun side of the island, having a good old time. This is the fun side. This is the fun side where we're gonna have a great time surviving until we go home. Woo! I love this side. This side's the best.
That side stinks! You're on the Jersey side of this cesspool! Well, now what do we do? Don't worry, Melman. I have a plan to get us rescued. Get out of the latrine. I have to take a leak. Can't wait to see the look on Molly's face when he ¿Qué piensan? ¿Hizo bien el director en quitarla o sí se ve bien? Just look at him. He's helpless. Yo creo que hizo bien, ¿no? Sinceramente como que no... Sinceramente como que no aportaba. O sea, era una cosa chistosa, pero como que no aporta dentro de la historia, ¿no? Entonces eso me pasó mucho de planos que yo hacía y que hacían mis compañeros y que de repente cuando ya veías el corte, pues me quitaron mi secuencia, me quitaron 3 planos y me la pasé 3 meses haciendo estos planos. Pues ni modo, o sea, es en pro de que sea más gracioso, ¿no? Cuando terminamos Madagascar, vienen y me dicen, Enrique, se vencía mi contrato, ¿no? Porque yo tenía un contrato por 2 películas. Cuando vienen a decirme, pues te vamos a renovar el contrato, les pregunto cuál es el siguiente proyecto y me dicen, es Shrek 3. Yo no, ya no quiero Shrek, ya no quiero hacer Shrek 3 y aparte la historia era malísima. Y sinceramente mi meta siempre fue hacer mi propia película y hacer mis propias cosas. Entonces volví a renunciar a DreamWorks y me regresé a México a poner mi propia compañía, ¿vale? Y entonces mi objetivo para regresar a México y poner mi propia compañía era hacer mi propia película, que acabé dirigiendo mi propia película, pero ya no nos cabe dentro del tiempo que tenemos. Quizá otro día les platique de la película que hice. Pero puse este cortometraje. O sea, hacía yo comerciales, hicimos series, hicimos efectos visuales para películas, hicimos 1000 cosas, pero me dio tiempo de hacer este corto. Se los voy a poner, digo, no es para niños, pero creo que es divertido. Vamos a verlo. Gracias. Ahí están mis datos por si quieren contactarme. Bueno, muchas gracias. ¿Hacemos alguna preguntita, una ronda de preguntas? ¿Queréis saber algo sobre Shrek, sobre DreamWorks, sobre Los Ángeles? Cuando haces alguna escena de Shrek en la que hay varios personajes, ¿haces tú solo un personaje o haces los que están interactuando? Hacemos todos. ¿Hacéis todos, ¿no? Sí. Sí. No es como en 2D que un supervisor hacía uno y el otro. Hacíamos todos. Más dudas. ¿Cómo hiciste? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste
para entrar en DreamWorks? Me refiero, ¿cómo haces? ¿Mandas un currículum, mandas tu reel? Me imagino que los alumnos de la escuela querrán saber algún detallito de... Bueno, yo tuve la suerte de que DreamWorks estaba empezando y fue a mi escuela a reclutar. Ahora, si quieres en esta época ir a DreamWorks, yo creo que tienes que conocer a alguien. O sea, te debe de apadrinar a alguien. Porque imagínense la cantidad de reels y de portafolios que reciben. Reciben miles, ¿no? Entonces yo creo que a través de alguien te tiene que recomendar, alguien que ya esté ahí y que conozcas del medio. Entonces, sí, así se mueve mucho, ¿no? Entonces, pues yo les recomendaría que vayan a festivales, vayan a congresos, a todos lados donde haya gente que trabaja en esos estudios y establezcan una relación, o sea, mandándole el portafolio, ven tu progreso y ya cuando estás listo, él te puede recomendar, ¿no? Porque si no, son demasiadas aplicaciones, demasiada gente compitiendo. Vale. Bueno, te tocó el cambio del 2D al 3D y ahora con lo que viene de la inteligencia artificial, ¿cómo ves este salto, nuevo cambio? Esa es una muy buena pregunta y de hecho aquí nos podemos tirar una hora con la respuesta de eso, ¿no? Yo lo veo exactamente igual que como lo que pasó en aquel momento. Todo el mundo tiene un miedo, un pavor al 3D. Y pues yo tuve la fortuna de ser de los pocos voluntarios que inició con todo eso, ¿no? A la larga todo el mundo tuvo que aprenderlo. Y la verdad es que ya en DreamWorks, por lo menos, animación 2D ya no se hace, ¿no? Ni en Disney. Entonces, todos los animadores de DreamWorks que yo conozco, todo el mundo tuvo que entrar a hacer animación por ordenador. Y tenemos la ventaja de que podemos hacer 2D y ya podemos hacer 3D, ¿no? Por eso yo siempre digo, bueno, está bien que aprendan también a dibujar y también aprendan a hacer 2D. Con la inteligencia artificial, desde mi perspectiva, para mí es una herramienta. O sea, necesitas saber bien lo que estás haciendo para que haga algo decente la inteligencia artificial. Y créanme que me he metido. Estudié un máster en inteligencia artificial y varios cursos de inteligencia artificial y sé usar bien Runway, Midjourney, ChatGPT, o sea, todo lo que se necesita para hacerlo, o Kling, o lo que sea, todo eso lo sé usar bien. Pero los resultados que te da siempre son rarísimos, siempre son o sea, justo lo que no le pides es lo que acaba haciendo. Entonces, yo lo que veo es que así como es de difícil que un plano se vea bien en 3D o en 2D y tienes que ponerle mucha dedicación, muchas horas para que se vea bien, en la inteligencia artificial tienes que hacer lo mismo, porque son iteración tras iteración tras iteración. ¿Por qué? Porque lo hacen mal, entonces tienes que aprender a corregirlo y luego lo hace mal de otra forma, entonces tienes que atarlo y si me entiendes, tienes todo el tiempo que estarlo sujetando hasta que se vea bien. Entonces, para mí es una herramienta y lo estoy haciendo, lo estoy utilizando. Yo creo que simplemente hay que ser buen artista para poder hacer esto o lo que venga, ¿no? Yo no veo que sea algo malo. Desde el punto de vista ético, sinceramente creo que es algo muy malo. ¿Por qué? Pues porque roba la idea de todos los artistas, ¿no? Desde ese punto de vista es bastante malo. Pero como herramienta es muy potente si la sabes usar bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que meterse y así como hay gente que sabe hacer 2D y 3D, yo creo que habrá que saber hacer 3D e inteligencia artificial. Por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Y yo estoy muy metido ahora haciendo eso. Ya sé hacer 2D, sé hacer 3D, entonces ahora estoy también haciendo eso para estar un poco también al día, ¿no? ¿Vale? Hay un par de preguntas online. Mira, Jod nos pregunta, ¿las dinámicas de entrenamiento se siguen aplicando hoy en día? Me refiero a las capacitaciones en software y hardware, bueno, que creo que es lo que estás comentando, ¿no? Sí, yo creo que justo ese método que acabo de platicarles en la conferencia es justo lo que se enseña, ¿no? O sea, a ver, tenemos que aprender a hacer un buen blocking, a hacer un buen spline, a hacer un buen polish, ¿no? Y tienes que ser un buen artista. Y para mejorar como artista tienes que saber dibujar. O sea, ese es un método que finalmente es lo que platiqué en la conferencia, ¿no? Vale. Otra pregunta más. ¿Cómo fue el proceso para darle la piel a Shrek y que quedara más bonito? Del feo horrible que nos enseñaste antes al de la película. Bueno, lo que pasa es que Shrek como película se llevó 5 años. Entonces, eso primero que vieron fue el primer intento y tanto la historia era mala, todavía no estaba perfecta, como el diseño de los personajes. Entonces, lo que hicieron realmente fue cambiar completamente al equipo de diseño. Los despidieron, como les digo, a todos los despidieron.
A los pocos que estábamos, que veníamos del Príncipe de Egipto, nos regresaron al Príncipe de Egipto. Entonces contrataron un nuevo equipo, dentro de los cuales estaba pues, gente que trabajó ya muchos años después de eso en DreamWorks, Carter Goodrich, Nicola Marlet y un español, Carlos Grangel. Un crack. Entonces ellos hicieron los diseños y con mucho más appeal, ¿no? Y sí, mucho más bonito. Vale, a ver, última pregunta que tengo por aquí. Hoy en día el cine ha perdido gran parte de la creatividad y originalidad. La gente recurre demasiado a las secuelas y a una diversidad forzada. ¿Qué crees que falta para fomentar la creatividad y la imaginación en los estudios de animación? Bueno, yo pienso que eso lo hacen porque no quieren perder dinero. O sea, es mucho más fácil continuar algo que ya funciona que intentar algo nuevo. Entonces, es por cobardía y es por dinero, realmente. Entonces, todos los estudios indie, o sea, toda la gente que tiene estudios pequeños, que tiene ideas frescas, es lo que realmente debe de reinar ahora, ¿no? Porque no necesitas tener un equipo tan potente porque tienes ahora nuevas herramientas con las que puedes hacer cosas y ahorrar dinero. Entonces, no necesitas tantos presupuestos y no tienes tanto riesgo como un estudio. Imagínense ustedes DreamWorks. Si prueban una nueva propiedad, como les pasó, por decir, por ejemplo, con Megamente es una muy buena... Megamind es muy buena película, pero fue un fracaso en taquilla. O una de Turbo Squid, no me acuerdo cómo se llamaba, una de los caracoles. De los caracoles. Turbo, no sé qué. Turbo Squid, creo que se llama. No me acuerdo, pero es Turbo, creo que era Turbo. Esa le fue muy mal en taquilla. Entonces, esas son ideas nuevas que de repente fracasan y eso le cuesta a un estudio gigantesco, le cuesta 100 millones o le cuesta 150 millones. Entonces, por eso se hacen tantas secuelas, porque prefieren irse a la segura que arriesgar en ideas nuevas. Y, por ejemplo, a Pixar hacía puras ideas nuevas y todas eran muy exitosas, hasta que de repente llegó Disney y les dijo, no, vamos a hacer secuelas. Y entonces, Toy Story 3, Toy Story 4, Toy Story 5, que son buenas películas, pero son secuelas, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que hace falta es más estudios indie, ¿no? Más intento de gente como ustedes, ¿no? Con ideas frescas que de alguna forma puedan producir, ¿no? Vale, pues yo creo que hasta aquí, chicos. Vamos a tomarnos algo, que tengo sed y hambre. Así que vamos arriba. Un fuerte aplauso, por favor, para Enrique. Gracias. Muy bien. Gracias, Enrique. Gracias.